gozo para mí poder estar en este tiempo adorando y exaltando el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren exaltar al Rey? Vamos con las palmas. ¡Aleluya! Tú eres Rey y Señor. ¡Aleluya! Dile. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuya somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, Señor, por siempre y para siempre. La tierra te aclama, la tierra te adora, porque tú lo mereces, oh Rey, al que está sentado en el trono, a Él. Y nosotros sabemos que tenemos un buen pastor y en medio de estos tiempos tan difíciles, Él está con nosotros. Aleluya. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue.
casa, Señor. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Yo puedo entrar confiadamente a tu trono de gracia, recibir tu ayuda en mi necesidad. Oh, gracias, Señor. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, me levantas, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En ti hay bendición. Y el Señor dejó una palabra en Números 6, 23 al 26. Y es la palabra con la que Él le recuerda a su pueblo que Él le bendice. Dios te guarde y te bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti su rostro y te dé paz. Aleluya. Gracias, Señor, por tu promesa para tu pueblo. Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Tú cubres a tu pueblo con tu gracia. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, su familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él te ama. Él te ama con amor eterno, tú eres su pueblo y Él es tu Dios. Aleluya, aleluya, Señor, gracias.
sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Y fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Y fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Y fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Y fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Y para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy buenos días, mis amados hermanos de Villas de Madrigal. No es una frase de cajón, para mí es un privilegio, un gusto tener la oportunidad, el privilegio de compartir en esta mañana con ustedes. Bueno, sin más rodeos, vamos al grano. Hemos sido llamados a vivir en santidad como dignos hijos de Dios. Y por supuesto ese llamado no es de ahora, no es nada nuevo. Desde el comienzo, Dios Padre Creador nos llamó a obedecerle, y eso es en esencia ser santos. Cuando dice sean santos como mi Padre es santo, como Dios es santo. Y pues bueno, sí sabemos o se ha enseñado que la palabra de Dios llama santos, por un lado, a los que son escogidos, pero también nos llama a la santidad en ese proceso de ser más cada día como Dios quiere que seamos. Pero existe un personaje declarado enemigo de Dios y por supuesto enemigo nuestro. No es nuestra intención, no me gusta mucho hacer estudios acerca de ese enemigo nuestro llamado Satanás, pero la palabra de Dios nos advierte que existe, de que es nuestro enemigo declarado. Pero si queremos llamar la atención acerca de una de las armas preferidas de este tentador que usa para hacernos caer, pues tenemos que hablar
de algo que de pronto ha sido minimizado precisamente por él mismo, por el enemigo de nuestras almas. Estoy hablando de la mentira. Es lo que vamos a compartir en esta mañana de domingo. La mentira, y vamos a ver algunas características bíblicas de la mentira, porque pues todos sabemos de qué se trata, ¿cierto? De ocultar la verdad, de engañar, en fin. Pero vamos a ver 4 o 5 características bíblicas de la mentira. La primera de ellas es que la mentira tiene su origen en Satanás. La mentira se inicia o hace su aparición cuando hace la aparición el enemigo de nuestras almas, y pues tenemos que ir a los comienzos, al inicio. Entonces vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1 y saltamos al versículo 4. Luego en casa, ustedes están en casa, todos estamos en casa, podemos leer completamente Génesis 3 del 1 al 4, pero aquí vamos a extractar el 1 y el 4. En el 1 leemos: de veras Dios les dijo que no deben comer de ninguno de los árboles del huerto. Esas fue las palabras que le declaró Satanás, pues la serpiente, a Eva. Y ante la respuesta de Eva, dice Satanás: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Aquí vemos que Satanás, bueno, aquí no, pero en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, vemos que Satanás conoce la Biblia. Mejor dicho, conoce la palabra de Dios. Y pues el pasaje que más nos demuestra esto como una verdad es cuando tentó a Jesús en el desierto. Satanás usó las escrituras, le hacía un ofrecimiento y lo respaldaba con palabra. Luego él la conoce los preceptos, los estatutos. Lo que pasa es que como es el engañador, es el estafador, pues él adultera, la descontextualiza, la acomoda a la palabra de Dios para hacerla decir lo que él necesita. Sobre todo, y aquí en este pasaje lo vemos de Génesis, para crear en el ser humano la duda, en el creyente. Cuando hemos dudado del Señor, ha sido trabajo ahí minucioso, muy callado del enemigo a través de la palabra. Satanás y quienes le sirven, algunos sin darse cuenta, descontextualizan la palabra, la mutilan. Y uno de sus dardos preferidos, los dardos de fuego de los que habla el apóstol Pablo en Efesios, que dicen que deben ser apagados con el escudo de la fe, uno de esos dardos preferidos es esa frase, pues de otra manera, pero es eso: no es como Dios dice. Le encanta meternos eso en la cabeza. Satanás tentó a Eva haciéndole dudar de la misericordia de Dios. ¿De ningún árbol? Nosotros sabemos que el Señor les puso a su disposición todos los árboles del Edén, todos. Pero este Satanás, mentiroso, estafador y experto en crear duda, tergiversa, haciéndole creer a Eva que Dios era un ser estricto, egoísta, y que no quería que ella tuviera conocimiento del bien y del mal como él. En el versículo 6 de Génesis 3 dice la palabra: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Tú que me escuchas, cuando nuestra ambición, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa y lo que se alberga en ella, se juntan con las mentiras de Satanás, empezamos a fijarnos en lo que no tenemos, en lugar de dar gracias por todo lo que nos ha dado el Señor. Y cuando eso se juntan, nuestros codicia, nuestra envidia, con las mentiras de Satanás, ahí estamos a punto de caer en tentación y meternos en graves problemas. Eso es lo que hace Satanás: crear duda.
y muchas veces utiliza la palabra. Por eso es importante, ¿no?, que nosotros siempre tengamos a la mano la palabra de Dios cuando estamos recibiendo una enseñanza. Espero que en este momento usted tenga su Biblia, la tenga abierta en Génesis, constatando que lo que el predicador, el pastor, la persona que está ahí compartiendo, esté citando la palabra de Dios como está escrita. Puede que en versiones diferentes, traducciones diferentes, pero que la idea no sea mutilada como hizo Satanás. Y hablando de que tengamos la Biblia, por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. En el contexto, pues extractamos solo el versículo 44 por tiempo, pero en el contexto, en Juan capítulo 8, los fariseos y quienes les servían seguían a Jesús, lo espiaban, algunas veces se metían entre la multitud para ver de dónde se agarraban para acusar a Jesús, qué defecto le encontraban para acusar a Jesús. Y pues se dieron cuenta que los discípulos del Señor no cumplían con lavarse las manos, como estaba en los preceptos del Levítico y como mandaban pues los fariseos. Y era un mandato de Dios, pero eso se ha convertido en un ritual simplemente. Entonces Jesús les llama la atención y les dice pues que esas cosas pasan a segundo plano y que la gente que se sienta discípula de Jesús debe obedecerlo para que conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Eso ustedes lo pueden leer en los versículos que anteceden a Juan 8:44. Y entonces los fariseos y algunos judíos le dicen, ¿cuál libres de qué? Si nosotros somos libres, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre Abraham. Y el Señor, que conoce los corazones y sabían las intenciones de estas personas, pues les lanza esta valla. Por eso lo puse en la valla, porque esto es un anuncio fuerte de parte de Dios, no solo para aquellos que practicaban el engaño o pensaban que podían engañar a Dios, sino para todos nosotros, para que revisemos nuestras vidas, ¿no? Porque mira, Juan 8:44, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. ¡Wow! Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Y mira aquí lo que dice. Recuerden que este punto que estamos viendo es que la mentira tiene origen en el demonio. Dice, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Es Jesús quien está afirmando este primer punto que vemos. Esta primera característica de la mentira es producida por la obra demoníaca, por la obra de Satanás. Esto tiene que hoy tocar nuestro corazón, amados. Y vamos a mirar la otra cara de la moneda, porque así como la mentira tiene su origen en el enemigo, la verdad tiene que ver todo con nuestro Salvador. Jesús se refirió a sí mismo como estandarte de la verdad en muchas ocasiones, pero tenemos aquí dos citas del Evangelio de Juan. La primera en Juan 8:32. Juan 8:32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este es uno de los versículos que antecede, por supuesto, al Juan 8:44 que leíamos ahorita, cuando hablaba Jesús de que Satanás era el padre de la mentira. Pues aquí Jesús le está diciendo a la gente que un verdadero discípulo no es ese que asiste a cursos, no es ese que se dice discípulo, no, es el que se mantiene fiel a las enseñanzas, es decir, que obedece a Jesús. Y como consecuencia, por eso dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué es la verdad? Pues sí, el Evangelio, no, es Jesús. Recuerden, mejor dicho, miremos Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, vemos aquí
que los fariseos, ya lo había dicho, y algunos de sus seguidores se ufanaban de ser descendientes de Abraham y que eso les garantizaba pues la salvación y que pues Jesús no tenía que venir a enseñarles nada. Las actitudes y las acciones, la manera como nos comportamos, identifican a quién seguimos. Porque yo puedo decir que soy médico, pero si veo una cortada de sangre y salgo corriendo, bueno, estoy exagerando con mi ejemplo, pero realmente la verdad identifica a un seguidor de Jesús. Y pues ante estos versículos que estamos viendo, la mentira, ¿a quién viene identificando, mis amados? Es posible que estas personas ni se dieran cuenta de esto, pero su desprecio por la verdad, sus mentiras, su intención de calumniar a Jesús y muchos hasta de asesinarlo, indicaba que eran instrumentos del diablo para llevar a cabo los planes. Porque Satanás quiso destruir a Jesús como nuestro Salvador en el desierto. Y allá dice que lo dejó por un tiempo. O sea, el Satanás siguió maquinando y sigue maquinando. Pues ya no por evitar que Jesús muera y resucite por nosotros, pero sí para engañar a quienes decidimos seguir a Jesús con sus mentiras. Y por eso debemos meditar en esta mañana, amados, y reflexionar sobre una mentira que le hemos comprado a Satanás. Hay una mentira que le hemos creído. ¿Cuál es esa mentira? Que algunas veces la mentira se justifica. Y aún dentro de la iglesia del Señor se escucha todavía que fue una mentirita blanca, que fue una mentirita piadosa y otros términos tratando de minimizar la mentira. Y yo te digo, las mentiras blancas, grises, amarillas, verdes, son mentiras. Esa es una artimaña del diablo en la cual hemos caído muchas veces. Es que no fui capaz de decirte. Yo te quiero decir algo, y si se te queda alguna enseñanza de esta mañana de domingo, el último domingo del mes de enero, ya estoy afán. Si se te queda algo, es esto. Escúchame. La mentira es pecado. Punto. Así de sencillo, porque muchas veces cuando nos empezaron a compartir la palabra, decíamos, no, pero es que yo qué voy a pedirle perdón a Dios, yo no he robado ni he matado. Pues es que el decálogo incluye la mentira, como vamos a ver más adelante. Y como todos los pecados, la mentira tiene consecuencias espirituales y terrenales. Porque el Señor murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, incluyendo nuestras mentiras. Pero aquí, muchas de las mentiras, si las seguimos practicando, nos van a traer consecuencias muchas veces irreversibles, consecuencias terribles. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con el segundo punto que vamos a ver ahora. Y que tiene que ver con perdón. El segundo punto, el primero era la mentira se origina en Satanás. El segundo es que la mentira solo empeora los problemas. O sea, si mentimos supuestamente por salir de un problema, lo más seguro es que ese problema se va a agrandar, se va a agravar. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Génesis, capítulo 12, versículos 11 al 13. Recordando, Abraham salió de su tierra de Ur con su esposa, sus riquezas, sus esclavos, con toda su parentela. Algunos, allí va nuestro amigo, ahora se me olvidó el nombre del primo, pero bueno, Señor, en unos minutos vendrá a mi mente. Bueno, Génesis 12, 11, 13 dice que Abraham, al acercarse a la frontera de Egipto, le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti.
Bueno, conocemos a Abraham como el padre de la fe. Lot era su sobrino familiar. Pero aquí vemos a un hombre de fe porque salió de Ur sin preguntarle a Dios, sin chistar. Pero aquí el temor al hombre, tal vez en ese momento no tuvo la suficiente confianza en Dios, seguramente en lo que había recorrido, y aquí estoy especulando, ya había visto cómo admiraban a su esposa, porque parece que Sarai en verdad era una mujer muy bella. Pero aquí realmente Abraham no le está pidiendo que mienta, pero sí que diga una medio verdad, que es otra manera de llamar a la mentira. Sarai sí era medio hermana de Abraham, pero la verdad era que también era su esposa y no tenían por qué ocultarlo. Es decir, ni ella ni Abraham eran solteros. Ella, pues, pensó él, para los egipcios, podría ser una adquisición deseable para el harén del faraón. Su belleza, su riqueza también podría ser una posibilidad de una alianza entre pueblos, que también pues, le daba puntos para ser deseada por el faraón. Además, no sé, repito, ya especulaciones, Abraham pudo haber pensado que como cuñado del faraón obtendría privilegios, no sé. El caso es que este hombre invitó a la joven a no decir la verdad, y no decir la verdad es mentir. Pero más adelante, en el versículo 18 de Génesis 12, pues leemos que esa mentirita piadosa, esa medio verdad, en lugar de sacarlo del problema, lo iba, como decimos ahorita, en términos no muy educados, iba calentando el ambiente peor. Dice el versículo 18, así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Esta gente, si bien no eran judíos, no eran del pueblo de Dios, sí conocían del Dios de los judíos. Y cuando se enteró el faraón y sus consejeros de la verdad, temieron por ellos, porque sabían del Dios en que creía Abraham. Entonces, aquí ¿cuál lección nos queda? Que la mentira agrava los efectos del pecado. Es decir, si uno ha pecado contra una persona y en lugar de admitirlo y pedir perdón, vuelve a mentirle, pues ese pecado ya no es solo uno, ahora son dos. La ofensa, el error que se cometió y el engaño que está tratando de llevar adelante. Entonces, en este caso, para Abraham el problema no se hizo más fácil de resolver, sino más complejo. Se enredó más la pita, diría una abuelita. Ese es el resultado siempre cuando caemos en las trampas de Satanás. Él nos anima a mentir muchas veces, haciéndonos ver una salida, y tan pronto se nos viene el problema encima, esa salida se cierra. Y entonces, cuando creíamos que mentir nos ayudaría, pues nos vamos a sentir acorralados. Vamos ahora al punto tercero de estas características bíblicas de la mentira. Cuando comienzas a creerte tus propias mentiras, es decir, no solamente te agrava el problema, sino que a veces creemos que podemos engañar, o lo que es peor, los primeros engañados somos nosotros mismos. Vamos a mirar también en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 13 y 14, que hace parte de estos episodios de la decadencia del primer rey de Israel, de Saúl. El profeta Samuel lo estaba buscando y dice aquí en versículo 13, cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Y dice la palabra en el versículo 14. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Definitivamente, desde la perspectiva de Saúl, Saúl pensaba que había obtenido victoria, es decir, Saúl quería creerse la mentira de que sí, que tenía victoria, que había cumplido con la misión de Dios, y allá en el fondo pues también pensaría pues que él tenía derecho a un premio luego de semejante faena. Pero tú y yo sabemos que delante de Dios había sido un fracaso.
porque Saúl le había desobedecido y luego como consecuencia le había mentido a Samuel sobre el resultado de la batalla. Entonces fíjate que se creyó la mentira de que podía engañar a Samuel y el mismo trofeo que quiso llevarse lo denunció. Tal vez Saúl pensó que su mentira pasaría desapercibida o que lo que había hecho no era tan malo. Pues si bien se había llevado un trofeito, pues era más porcentaje de lo que le había hecho caso a Dios. Yo no sé qué pasó por la mente, pero sí se estaba engañando a sí mismo. Y muchas veces cuando somos deshonestos y vivimos de mentiras en mentiras, pues a los únicos que engañamos, pues nosotros mismos realmente. Podemos llegar a perder la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso porque toca mentir y mentir y mentir y ya ni nos acordamos realmente ni qué dijimos ni cómo. El reino de las tinieblas nos va encegueciendo, nos vamos aislando de Dios, vamos perdiendo la credibilidad de los demás. Esto es una bola de nieve, ese término lo conocemos, pero aún así seguimos cayendo en las mentiras de Satanás y seguimos cayendo en nuestras propias mentiras. Recordemos, la verdad siempre saldrá a la luz. La verdad con el paso del tiempo siempre triunfa, siempre. Todas estas personas, por ejemplo, que mienten en los negocios del Estado y todo, tarde o temprano, a los años, ahí sale la verdad. Y pues las consecuencias, como dijimos, tanto terrenales como espirituales. Y vamos a un pasaje que pienso yo es mucho más fuerte, más impactante. Hechos capítulo 5, versículo 3. Conocemos la historia, Ananías y su esposa. Hechos 5:3. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Mire, esto sucedió después de que llegó el Espíritu Santo a los creyentes. Esto sucedió después de Pentecostés, cuando la iglesia ya estaba caminando. Y como vemos, los creyentes de entonces y de ahora continuaban siendo vulnerables a las tentaciones de Satanás. Aunque Cristo venció a Satanás en la cruz, en la tumba vacía, pues Él continúa tratando de que los creyentes tropecemos, que dudemos, de que caigamos. ¿Cuál fue el pecado de esta pareja? Pues mentirle a la iglesia y tratar de mentirle a Dios, porque como vemos a Dios, ¿quién le miente? Mintieron ¿para qué mintieron? Yo me pregunto, ¿ellos no tenían necesidad de mentir? Si hubiesen vendido la casa, para hablar en dinero de hoy y tener una idea, si la hubiesen vendido en 100 millones, digamos, ¿qué necesidad tenían de decir, mire, aquí traigo 20 millones que fue lo que vendí la casa? Ellos habían podido decir, vendí la casa y traigo una ofrenda de 20 millones. Pero ¿para qué decían que estaban ofrendando todo el producto de la venta? Tal vez para aparentar ser más generosos que de lo que en verdad eran. Querían llamar la atención. Realmente no estaban ofrendando por amor a Dios, sino tratando de ganarse la admiración de los demás. Realmente no entiende uno. Pero saben, somos tan humanos como ellos. Tenemos que mirar realmente las motivaciones muchas veces de nuestro corazón, porque así no estemos diciendo mentiras, con nuestros actos sí podemos estar mintiendo cuando aparentamos algo que realmente no somos. Esto nos debe alertar y sé que no estamos juzgando a Ananías ni a su esposa, más bien que revisemos nuestras motivaciones, los deseos de nuestro corazón de servir a Dios y a los demás. Como Abraham, Ananías y Zafira buscaban al mentir salir de un problema, obtener una ganancia, no sé, pero el resultado, sobre todo en este último caso, desastroso. Este hecho fue juzgado con severidad.
Este hecho fue juzgado con severidad porque la deshonestidad, la avaricia y la codicia afectan tremendamente a la iglesia y entorpece la obra del Espíritu Santo. Es que este engaño a la iglesia iba a afectar la unidad. Toda mentira es mala, pero cuando mentimos engañando a la iglesia o tratando de engañar a Dios, es una tragedia y por lo menos destruye nuestro testimonio de Cristo. Una cuarta característica o un cuarto punto que vamos a hablar hoy de la mentira es acerca del falso testimonio y la falsa profecía. En Éxodo 20:16 dice: no des falso testimonio contra tu prójimo. Y dar falso testimonio significa mentir ante los tribunales o ante terceros, ante otras personas. Cuando estamos contando cosas que nos contaron, estamos dando falso testimonio. Porque si alguien te contó que fulanito de tal se llevó algo de una casa ajena, pero a ti no te consta, no fuiste testigo, no sabes si es cierto, si esa cosa era de él o no. Es decir, no, cuando tú estás contando una murmuración, estás dando falso testimonio, porque el testimonio lo da el testigo. Por eso Jesús dijo: y me serán testigos ¿de qué? De lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y desde el Antiguo Testamento Dios sabía que Israel no sobreviviría a menos que tuviera un sistema de juicio incorruptible. Si ustedes leen en Eclesiastés capítulo 3, Salomón está denunciando la corrupción de los jueces. Eso no es de ahora, eso es de la naturaleza pecaminosa. Sea lo que sea, damos falso testimonio cuando no contamos la historia completa, cuando decimos la verdad a medias, cuando decimos haber visto cosas que no presenciamos, cuando contamos hechos que no nos constan o le agregamos a lo que fuimos testigos. Dios nos advierte que no cometamos engaño. No importa que la falsedad sea parte de la vida de muchos, como se dice, es que eso es de los latinos, es que eso lo trajeron los españoles. No importa, los hijos de Dios no debemos practicarla. Todas las cosas viejas pasaron, inclusive la mentira. Y para hablar de la falsa profecía, que es también una mentira, pues vamos al Antiguo Testamento. Sabemos que los profetas comenzaron desde la época de Samuel, el último de los jueces. Y el llamado de los profetas era a exhortar al pueblo de Dios para que dejara el pecado, para que se arrepintiera y advertir de las consecuencias si no lo hacían, pero también para ofrecer la misericordia, el perdón de Dios. Esa era la labor del profeta. Yo diría que es la labor del profeta. Pero desafortunadamente, cuando los profetas daban el mensaje de Dios, se hacían impopulares. Entonces muchos profetas que aparecían buscando el favor del pueblo decían cualquier cosa, lo que la gente quiere oír. Mejor dicho, leamos Ezequiel capítulo 13, versículo 9. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas, y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé sus nombres de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor soberano. Mira, es que esto es así, de este tamaño. Si a Dios le ofende que demos falso testimonio de los demás, imagínate cómo recibe Dios que se mienta en su nombre, que se digan mentiras, que se diga Dios me dijo, el Señor ha hablado y les digo. Si ustedes llenan el alfolí, van a ser bendecidos. Si ustedes ofrendan, Dios les va a multiplicar, les va a dar casa, carro y beca. Todas esas mentiras que se escuchan. Es muy fácil ganar seguidores, aplausos y aclamaciones cuando estamos diciendo lo que la gente quiere oír. ¿Quién no quiere oír que se va a ir a dar la vuelta al mundo? Bueno, ahorita es como difícil, pero ¿quién no quiere oír que va a pasar una vida de placer y de felicidad? Hablar en nombre de Dios falsedades es completamente demoníaco. Y fue lo que Satanás hizo ante Eva en el Edén. No es como Dios dice. Dar testimonio de la obra de Dios acudiendo a la mentira
es una ofensa a la santidad del Señor. A veces escuchamos testimonios que conocemos, pero al volverlos a escuchar le aumentaron cositas, le aumentaron el tamaño del tumor, le aumentaron el valor de la deuda que fue cancelada, qué sé yo. El Señor no necesita de nuestras exageraciones para recibir la gloria. Los falsos profetas brindan consuelo a la gente ofreciendo prosperidad sin importar sus acciones pecaminosas. Por lo tanto, consiguen muchos seguidores. Escúchame, bendición sin arrepentimiento, bendición sin obediencia siempre serán atractivos para los humanos. Por eso es más fácil el horóscopo, más fácil creer en el color, en que si duermo con la cabeza para el norte, qué sé yo. Pero cuando el mensaje no es popular, debemos considerar que ni el propio Hijo de Dios tuvo una vida fácil. Ahora no voy a decir pues que las profecías acerca de bendición no son ciertas, por supuesto que sí, pero siempre que vienen precedidas de el arrepentimiento. Si mi pueblo se humillare y dejare su vida pecaminosa, entonces sanaré su tierra. Es que solo nos gusta memorizar la segunda parte. Entonces, un llamado, mis amados, porque esta es una época muy difícil para el mundo, para creyentes y para el mundo que vive a espaldas de Dios. Son tiempos muy difíciles. Y ahorita pululan mensajes, eso en las redes, en todo lado. Pues se debe pasar por el filtro de la palabra de Dios, porque hay muchas mentiras circulando. En todo, en lo espiritual, en lo científico, que la vacuna sí, que la vacuna no, que el COVID es cierto, que no es cierto, que el laboratorio, que el murciélago. Ay, no, centrémonos en la palabra de Dios y por supuesto, seamos obedientes en las recomendaciones que nos hacen. Pero en lo que tenga que ver con el Espíritu, tenemos la palabra de Dios para mirar. Una quinta cosa que podemos aprender de la mentira hoy, porque es importante conocer precisamente para evitarla, es que la mentira daña la unidad. La mentira afecta la unidad de la iglesia, la unidad por la cual el Señor Jesús oró allá en Juan 17 al Padre. Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Esto hace parte de una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia. Aquí no le está escribiendo a los publicanos ni a los gentiles, a una iglesia de cristianos que estaba en Éfeso. Les dice el apóstol, dejen de decir mentiras. Mentirnos unos a otros quebranta la unidad, porque la falsedad causa conflictos, destruye la confianza entre los creyentes. Es terrible que a veces uno escucha, uy no, yo no vuelvo a hacer negocio con cristianos, me engañaron, me vendieron un carro envenenado, me ofrecieron un producto que era de buena calidad y no responden por la garantía. Es muy común escucharlo, tristemente. Pues nosotros no vamos a juzgar quién lo ha hecho y quién no. El llamado que Dios nos hace hoy es revisemos que nosotros no lo hagamos y que si lo hacíamos dejemos de hacerlo. Le pidamos perdón al Señor y a partir de ahora, porque las mentiras rompen las relaciones, no solo entre creyentes en una congregación, no, entre familias, entre compañeros de una labor de estudio. Convierten lo que es una familia en un campo de batalla. Concluyendo, volvemos a Efesios, capítulo 5, versículos 10 al 14. Efesios 5, 10 al 14. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones, mira lo que dice acá, se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. En el contexto aquí en la carta también a esa iglesia de Éfeso, pues está hablando más que todo en cuanto a la inmoralidad, en cuanto al adulterio y otras cosas, pero definitivamente la mentira juega un papel
en casi todos los pecados. En el adulterio la mentira está ahí, en la codicia, en fin. Y ahí dice, versículo 12, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Promover nosotros murmuraciones, mentiras, calumnias, pues es tan pecado como el que inició la mentira, la calumnia. Pero aquí advierte el Señor a través del apóstol Pablo a esa iglesia y a la nuestra. La luz hace todo visible. Toda mentira un día sale a la luz. Entonces, mis amados, tenemos que revisar, como dije, nuestras vidas. Tenemos que evitar que estas obras inútiles de maldad hagan parte de nuestra vida. Pablo nos instruye no solo a evitarlas, sino sacarlas a la luz. Claro, pues depende de quién la esté diciendo. Hay contextos donde tenemos que ser prudentes, pero lo posible, por ejemplo, si yo sé de alguien que está tratando de engañar a otra persona y a los dos los conozco, los trato, pues yo en lugar de ir allá a decirle al otro, mire, este le está mintiendo, tengo que ir ante el mentiroso y decirle, mi hermano, o le dices tú o le digo yo la verdad, pero lo que estás haciendo está mal. Y pues que Dios nos guarde también, repito, a ser prudentes, porque no somos jueces, mis amados, somos tan pecadores como los demás, pero el Señor nos está llamando precisamente a promover la santidad y tenemos que empezar por nosotros mismos, porque qué tal yo a la cacería de mentirosos, pero como el más mentiroso también. Entonces, importante que revisemos nuestra vida, no debemos ser indiferentes ante las mentiras, estamos llamados a hacer luz, la mentira es pecado, tal vez es el pecado con el que más luchamos, porque es que a veces las mentiras, uno lo dice molestando, pero a veces las mentiras se nos salen, nos acostumbramos tanto, nos pareció como que eso no hace tanto daño, pero a Dios le ofende como cualquier otro pecado. Dios quiere que sus hijos defendamos con amor lo que es correcto y lo que es verdadero. Así de sencillo. No sé si acostumbren de pronto a repasar en casa en el tema o si tengan un tiempo esta semana, pero quisiera dejar algunos versículos de lo que dice la Biblia en Salmos y en Proverbios acerca de la mentira. Pues dicen muchos más, pero encontré estos que de pronto ustedes los quisieran repasar, analizar, meditar en casa. Salmos 26:4 dice, no paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Pues esto haría parte de otro tema, ¿no? De otra enseñanza, pero cuando uno anda entre mentirosos, mentiroso se vuelve. O si uno está luchando con la mentira y anda ahí con gente que no le importa mentir, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces hay que mirar de con quiénes nos rodeamos, ¿no? En silla de escarnecedores, dice la palabra de Dios. Y el Salmo 62:4 dice la palabra de Dios, piensan derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras sobre mí, cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Pues bueno, aquí el salmista David pues está hablando de sus enemigos, tal vez de su propio hijo, pero yo pienso que aquí nos está llamando la atención el Señor también. ¿Cuál es nuestra actitud frente a nuestras autoridades, a nuestro jefe, al profesor, al pastor, al presidente de la República, a la alcaldesa de Bogotá? ¿Cuál es mi posición? Porque si nos encontramos con ella o con él y tenemos la oportunidad de saludarlo, ¿cómo lo saludamos, no? Me elogian, pero en su corazón me maldicen. Revisemos cómo es nuestra actitud, porque mira, esto es mentira. Y no estoy diciendo que si nos cae mal una autoridad se lo expresemos, no. Revisemos nuestro corazón, pero no actuemos lo que no sentimos. Y Proverbios, capítulo 10, versículo 18 dice, encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Pues esto tiene que ver también con la calumnia y el falso testimonio, pero miren lo importante. Todo esto es para meditarlo, para no solamente leerlo y ya, ¿no? Sino para descubrir en nosotros algo de eso de pronto, o pedirle a Dios que no aparezca eso en nosotros. Proverbios 2:19 y versículo 22 dice, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren.
Y el 22, dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Proverbios 16:13 dice, el rey se complace en las palabras de labios justos, ama a quienes hablan con la verdad. Cuando nuestra autoridad sabe que somos veraces, encontramos gracia y pues no preferencias, pero sí confianza en nosotros. Y Proverbios 20:17 dice en la Nueva Traducción, el pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. Pero en Dios habla hoy, curiosamente, en Nueva Traducción habla del robo, pero aquí en Proverbios 20:17 Dios habla hoy, dice, mira, al hombre le gusta alimentarse de mentiras, aunque a la larga le resulte como bocado de tierra. Bueno, estamos terminando. Espero que pues revisemos un poco nuestra actitud frente a la mentira, que lo pensemos mucho la próxima vez, que si llegamos a mentir así, que ya se nos facilitó, pues nos arrepintamos, le pidamos perdón a Dios y pidamos su ayuda, porque definitivamente es el Espíritu Santo quien nos ayuda a ser cada día más veraces, a ser cada día las personas que Dios quiere que seamos. No para salvación, ¿no? Nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo. Pero, ¿cómo vamos a compartir del Evangelio? ¿Cómo vamos a hablar a las personas de el amor y la franqueza de Dios si con nuestros actos hemos ganado no la confianza, sino la desconfianza de la gente? Y además ya vimos, el mentir trae consecuencias. Sí, tal vez engañamos gente, pero los primeros engañados somos nosotros y los primeros afectados por las mentiras que hemos expresado somos nosotros mismos. Hay dos frases que encontré por ahí en los memes que me gustaría compartir con ustedes. La primera dice, mientras la mentira sube y baja por el ascensor, la verdad lo hace siempre por la escalera. Necesita más tiempo, pero al final acaba llegando. Desafortunadamente las mentiras a veces recorren tan rápido, de oído en oído, pero la verdad llega, y llega fuerte, como cuando la oscuridad es rota por un haz de luz así poderoso. Y la última, esta es para llamarnos la atención. Con cada quien se engaña con la mentira que más le gusta. Tal vez Satanás nos endulzó el oído y le hemos creído con algo y ahí seguimos engañados. Vayamos a la luz de la palabra, a la luz del Señor Jesús, y que Dios nos ayude a ser veraces como Él lo es, como espera que sean sus hijos. Bendito Padre, Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que me han escuchado, que me han visto en esta mañana. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras mentiras, porque tal vez la peor mentira que podemos decir es que no mentimos. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad de tu palabra, en la verdad de tu amor, de tu ejemplo, de tu poder, Señor. Y Padre, danos la sabiduría para saber escoger nuestras amistades, para saber escoger a quién escuchamos, a quién estamos leyendo, a quién estamos siguiendo, Señor. Porque, como ya nos hablaste hoy, Señor, nuestros actos muestran a quién seguimos. Que nuestra capacidad de decir la verdad muestre al Jesús que fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida y vida eterna y en abundancia, Señor. Bendice a cada persona, Señor, en esta mañana que en este momento está llegando delante de ti para decir, Padre, perdona mis mentiras, dame la capacidad, Señor, de dominar mi lengua y mantenerme firme en la verdad, Señor. Quiero, Señor, dar testimonio de que tú has hecho una obra en mí, que la estás haciendo, que mis palabras, mis actos, mis emociones vengan de un corazón puro. Y esa pureza solo puede llegar a través de la obra de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, el Señor les bendiga, les guarde y proteja. Y les mando un abrazo en la distancia. Bueno, ahora toca codito o puño en el amor de Cristo. Hasta la próxima.
Hola, ¿te gustaron y disfrutaste las canciones durante el servicio? Si es así, puedes encontrarlas en nuestra playlist Covers Madrigal que encontrarás al final de este video. No te pierdas las producciones que está realizando el equipo de la alabanza. Sabemos que serán de gran bendición para ti y para todos aquellos que las escuchen. Dios te bendiga. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que des clic sobre la campanita que está aquí abajo para que puedas seguir recibiendo notificaciones acerca de nuestro contenido, nuestros videos musicales, nuestras prédicas, etc. para que no te puedas perder nada de lo que subimos. Así que, ¿qué estás esperando?